Bueno amigos, bienvenidos a La Emboscadura. Hoy vamos a ver el texto de La teología política de Carl Schmitt. Es un texto particular porque creo que abre muchas ventanas hacia el pensamiento para pensar la política de hoy, tanto como el concepto de lo político. Creo que es un texto que pasaba lo mismo. Es un texto donde las definiciones de Schmitt no están encaradas desde un punto de vista filosófico, tan técnico, sino más bien que Schmitt es alguien que va arrojando la información y simplemente te tira una pelota enorme como para que el lector tenga que pensarlo, tenga que procesarlo, y son conceptos, son visiones fuertes, son visiones que no están, como digo, plenamente justificadas desde un punto de vista filosófico, sí desde un punto de vista técnico, porque bueno, ya dijimos en el podcast anterior que era abogado, entonces eso está mucho ahí. En este texto que vamos a ver hoy, él también busca una justificación legal a una figura nueva, que es el soberano, y básicamente va a seguir con su crítica a lo que sería el Estado liberal, también pasando por ideas de tipo política más dura, como en el caso de amigo-enemigo. En el primer capítulo de lo que va a decir Schmitt, abre con esta cita que es: soberano es aquel que decide en estado de excepción. Y ahí comienza a hablar de lo que a desarrollar lo que para él es la soberanía. Bueno, nosotros también estamos en estado de excepción porque somos solo dos hoy. Ale lamentablemente no está disponible, así que esperemos de cualquier manera que se nos una de nuevo prontamente. Bueno, es un texto difícil, la verdad, porque ya desde el título, la teología política es tal vez lo que menos toca. En verdad, su crítica, que ya veníamos trabajando con el concepto de lo político respecto del Estado burgués, o el Estado liberal burgués, en definitiva acá continúa, pero lo encara desde otro lado, desde un lugar muy interesante, que para nosotros es especialmente importante por las cosas que hemos venido trabajando, cuando hemos pensado en torno a ciertos pensadores tradicionalistas, y cómo de alguna manera tratamos de entender el modo en el que la política se ve afectada por una cosmovisión y cómo en la modernidad eso se trastoca completamente, ¿no? Un poco lo que él empieza diciendo es: la pérdida del concepto de milagro lleva también a que el Estado burgués liberal es incapaz de concebir el estado de excepción. Las leyes son absolutas, no hay nada por fuera de la ley. Entonces el problema que surge ahí es que todo lo que gira en torno de ese formalismo jurídico que él tanto critica, que él identifica con la figura de un jurista de la época alemán, Hans Kelsen, que de alguna manera venía del neocantismo y por lo tanto de una concepción racionalista, positivista, lo que él toma es: si lo único que hay son las leyes se tienen que poner a sí mismas. Pero ¿quién es el que está detrás de esa ley? Porque en definitiva él dice, la ley puede explicitar cómo se debe decidir, pero no quién debe decidir. Entonces ahí es donde empieza a jugar el ser humano en la ecuación, porque hasta ese momento está completamente borrado. Sí, incluso desde un punto de vista teórico, antes de introducir esa idea, lo que podemos ver así, teniendo una visión más panorámica, más por encima, que es un poco la que nosotros buscamos, es que en definitiva las leyes terminan justificándose a sí mismos. Cada sujeto que se encuentra dentro del Estado, en este caso hay que pensar Estado y leyes, acá sí vamos a hablar un poco técnico, porque estamos refiriéndonos más a la teoría de Kelsen, pero después creo que se hace bastante explícito. Leyes y Estado funcionan como un conjunto. En la visión del Estado liberal, el Estado es un garante de la ley. Como garante de la ley, en definitiva, lo único que tiene que ocuparse es que ese conjunto de leyes simplemente funcione. Sería como un primer motor, hablando en temas teológicos, ¿no? Garantiza el movimiento y después el sujeto, bueno, ejerce su libertad, hace lo que tiene que hacer, vive como debe vivir acorde a la ley y básicamente todo va a estar bien, muchachos. Los funcionarios estatales, quiero decir, se mueven acorde a estas leyes todo el tiempo, digamos, conocen cómo se debe operar, qué hay que hacer en caso de una guerra, qué hay que hacer en caso de un estado de sitio, cómo se
operar con normalidad, acorde a qué. Pero lo interesante que dice, lo que introduce Schmitt, y esto Schmitt lo está buscando justificar no solo desde un lado hipotético, sino desde un lado jurídico, más formal, por eso también el texto es tan técnico en este sentido, es bueno, el Estado liberal no puede concebir el estado de excepción, es algo que suspende la norma, algo que no puede prever. Esto es algo muy, muy palpable, ¿no? Digamos que en esta sociedad, como en todas las de Occidente, tenemos previsto, bueno, qué se hace en caso de asesinato, en caso de que el asesinato sea con esta arma, en esta circunstancia, en esto, digamos que las atrocidades morales que podamos pensar de los hombres están todas tipificadas en el derecho positivo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay algo que la ley no puede prever? Algo que está por fuera de la ley, dice Schmitt. Claro. ¿Qué sucede ahí? Sí, decilo, Fede. No, decía que el concepto de teología es tan importante para la manera en la que piensa la política y la ciencia jurídica, Schmitt, justamente porque él dice, de la misma manera que el protestantismo concibe a Dios como lo absolutamente otro, el liberalismo, que de alguna manera es su hijo en cierto sentido, concibe al Estado como lo absolutamente otro. De eso también se deduce las concepciones liberales a las que estamos tan acostumbrados, ¿no? A esta idea de que el Estado sería un organismo, una institución que garantiza los contratos entre individuos y para de contar, digamos. No hay mucho más que eso, digamos. Claro, pero no hay un compromiso con lo moral, claro, en el Estado liberal burgués, a priori. Y también lo interesante de eso es que justamente lo que dice Schmitt es, en el estado de excepción, ahí va a aparecer el sujeto moral, el soberano. El soberano es aquel, va a decir a Schmitt, que decide en el estado de excepción. Cuando las leyes se suspenden, porque en definitiva las leyes siempre, una ley menor va a remitir a una ley mayor, y así sucesivamente, cuando surge algo que está por fuera de la ley, como decía Fede, el soberano es aquel que va a decidir. El soberano no solo es aquel que va a tomar las decisiones en el estado de excepción, si se va a suspender el sistema, cualquier cosa que puede pasar, cualquier tema adverso, tomar una decisión sobre eso, sino que va a ser el mismo soberano el que decida si se encuentra por fuera de la ley o por un estado de excepción. Entonces ahí Schmitt lo que encuentra, de alguna manera, es, teniendo en cuenta que la ley ya no puede responder, ¿quién va a responder? El soberano, es decir, el hombre. Sí, además esto es una reacción a toda una ciencia jurídica que, como decíamos, de algún modo había casi que desterrado el concepto de soberanía, justamente por esta concepción liberal. Es decir, si uno concibe el Estado liberal tal como lo pensaban estos neokantianos, esta concepción positivista, evidentemente la figura del soberano casi que parece obsoleta, porque en definitiva tenemos la ley. Ese formalismo que él tanto critica es lo que está un poco en el centro de todo el texto, porque justamente él dice, la norma jurídica por sí misma no se puede suspender. Entonces, ¿qué pasa en aquel caso en el cual ya la norma no puede responder? Ahí donde la norma ya no puede responder tiene que haber alguien que decide. Alguien que decide justamente cuando la norma ya no es aplicable. Ese es un poco el centro, me parece, del concepto de soberanía que Schmitt plantea y que de alguna manera es una recuperación de un concepto que él ya lo encuentra entre los romanos, digamos, tiene su tradición, no es algo que inventa él tampoco, ¿no? Claro, por supuesto que es mucho más palpable ver en civilizaciones antiguas. Él todo el tiempo compara con regímenes monárquicos donde, bueno, el soberano está claro quién es, ¿no? El aristócrata, el rey, el duque del lugar, lo que sea que fuere. Pero hoy por hoy nos encontramos en una situación totalmente distinta, donde todo está, digamos, previsto o contemplado por las leyes. El tema también de Schmitt, esto, si ya saben cómo están escuchando y ven cómo viene la mano, también hay un problema, y esto lo podemos ver muy palpable en nuestro país, que es las leyes tienen que ser aplicadas por un sujeto moral. Entonces, en definitiva, el sujeto moral va a ser el que aplique la ley y el que la ejecute. Para esto no podemos pensar únicamente un conjunto de imputaciones, dice Schmitt. Digamos, conjunto de imputaciones es aquel sujeto, funcionario estatal, lo que sea, que se rige bajo el derecho positivo. Simplemente obedece las leyes y las ejecuta, acorde a lo que está en este gran manual de instrucciones que puede ser la constitución de un país.
justamente el problema es muy palpable ahí. Bueno, hay que ejecutarla. En definitiva, la ley tiene que estar interiorizada en el sujeto. ¿En el sujeto qué? En el sujeto moral. El sujeto, acá estamos hablando de carne y hueso. El tipo que se confunde, el tipo que puede errar, el tipo que puede ser corrupto. Entonces, eso es algo que no está contemplado en la visión estatal liberal. Que cómo hacemos en última instancia para que este conjunto de imputaciones funcione, si en definitiva también el sujeto tiene que distinguir entre bien y mal. La ley, dice Schmitt, el derecho, en un sentido trascendente, por eso Schmitt va a decir en otro texto, todo Estado es Estado de Derecho, pero no el derecho positivo. El derecho en un sentido trascendental, el derecho que distingue entre bien y mal, la ley que está amparada en la valoración moral del sujeto. Sí, además él dice, ¿no? La soberanía siempre está, aunque no se la reconozca explícitamente, siempre está. Entonces, él dice, no es importante la definición abstracta o teórica de soberanía, sino su aplicación concreta. La soberanía como ese poder supremo de mandar. Eso es lo que está en juego en última instancia. No una cuestión meramente teórica. Entonces eso siempre está, incluso en el Estado liberal burgués. Me parece que un poco también es eso lo que él de alguna manera denuncia, que ese supuesto carácter apolítico del cual se vanagloria el Estado burgués es mentiroso. Porque en definitiva él dice, lo político es lo total. Nosotros lo trabajamos esto cuando hablábamos de Mishima, ¿no? De la política como la dimensión de la responsabilidad absoluta. Bueno, si lo político es lo total, la decisión de si algo es político o apolítico ya es política. Y si esa decisión ya es política, todo el Estado liberal está sostenido sobre nada. Con esto que parece tan banal, tipo de algún modo desarma todo un sistema. Sí, además que el problema también de no tener sujeto moral en última instancia se vuelve palpable porque es como decir, Fede, el sujeto moral lo tenés que tener, quieras o no, está. Hay alguien que toma decisiones. También ahí entra del concepto de soberanía. Schmitt en el texto va a pasar al concepto de decisión. El soberano es aquel que toma la decisión en estado de excepción. Y también el sujeto moral va a ser aquel que tome decisiones. Las decisiones no pueden estar pautadas, prefabricadas por las leyes únicamente. La ley tiene que ser representativa del código moral del sujeto. Por eso y por hoy vemos tantas atrocidades morales, por más que estén pautadas en las leyes, porque ese es el problema, ¿no? No se soluciona. Creo que eso es algo que podemos ver el día de hoy, más en un país como el nuestro. No se soluciona con estos tipos cacareando pelotudeces en el Congreso. No, por supuesto. Pueden hacer 300 leyes nuevas por año, pero el tema es ¿qué sujeto moral tenés en el fondo? ¿Esa ley tiene sentido? ¿Interpela al sujeto de una manera real para modificar la realidad? ¿Para transformarla? ¿O es un pedazo de papel y nada más? Es un protocolo. Que creo que ese es el texto Schmitt va a estar todo el tiempo buscando estas fisuras en el Estado liberal, que son algunas de las que hablamos recién, pero para decir en última instancia, el hombre es el que tiene que decidir, el hombre es el que tiene que distinguir bien y mal, y ahí ya hay una visión que está muy por encima de la cabeza de la visión liberal, por lo tanto también de la visión progresista también, y que debe ser contemplada para tener un sistema filosófico mucho más abarcativo y mucho más rico. Sí, además creo que el hecho de que él lo piense en términos teológicos también nos dice de algún modo que se está refiriendo a aquella ley que tiene como fundamento la idea de justicia. Porque en definitiva para la teología católica, que es en la que él se basa en definitiva, una ley que no es justa no es ley. Claro. Así era para Santo Tomás, así era durante la Edad Media, digamos, y eso era conocimiento común, si se quiere, algo casi instintivo que se pensaba. Nosotros estamos acostumbrados a este formalismo según la cual lo que dice la ley es lo que dice la ley. Entonces tratamos, paradójicamente, en una época de absoluta desacralización, también pasamos a concebir a la ley como la verdad revelada, como una palabra que no se puede discutir. Entonces, esa desacralización tiene como consecuencia una absolutización por otro lado. Entonces, al mismo tiempo que se relativiza el poder,
poder del monarca, por ejemplo. Porque si ya no está basado su autoridad en Dios, entonces ¿en qué está basado? Bueno, evidentemente esa misma relativización lleva a una absolutización de otro lado. De ahí que la primera gran creación política de la modernidad es la idea del Estado pensado como lo pensaba Hobbes, el Estado leviatánico, el Estado absoluto, el Estado que se mete en absolutamente todo, el Estado que es, ahí sí, totalitario. Que no era la concepción medieval, no era la concepción teológica, histórica, no era la concepción católica, porque en definitiva, digamos, esto lo vinculamos también con esto que hablábamos cuando tratamos a Junger, ¿no? Junger plantea un poco esto con la idea de la movilización total, la idea de que, bueno, ahí donde ya no hay una casta noble, una casta guerrera, que se hace cargo de la política y que va a la guerra, porque justamente la guerra es la continuación de la política por otros medios, como diría Clausewitz. En ese sentido, lo que pasa es ahí, como él dice, una democratización de la muerte. Ya no tenemos una monarquía, ya no tenemos una casta noble que se haga cargo de los conflictos, entonces el que va a morir a la batalla va a ser el ciudadano de a pie. Eso es un poco lo que vemos más fuertemente a partir de la Revolución Francesa. Ahora bien, de la misma lógica, uno podría decir, ahí donde falta la legitimidad divina en torno a una figura de autoridad, también hay una democratización del poder. Pero que esto, que puede sonarle lindo a más de uno, en última instancia lleva a una desresponsabilización absoluta. Porque ya no hay quien decide. Está la ley. Y nos amparamos en la ley. Sí, totalmente. Y eso es algo, llegado hasta ese punto que dijiste vos, también es algo muy palpable hoy por hoy en la realidad de nuestro país, ¿no? O sea, uno puede ver constantemente lo que sucede con políticos que vienen y van, toman decisiones, en realidad no toman decisiones, ese es el problema, pero eso también es una decisión, en mucho lo podemos pensar así, y de alguna manera cuando se prenden fuego las papas, el tipo se va, terminó su mandato o lo renuncia, presenta su renuncia, y la verdad que no hay ningún tipo de problema, porque como dice Fede, en última instancia, si todos somos responsables, nadie es responsable. Entonces tenemos una especie de poder que es un cascarón vacío. Porque, como decía también Fede, aunque no esté este poder expresado en los papeles, en el formalismo que plantea el Estado liberal, las decisiones se toman. Están. Lo que pasa es que están también, empieza a haber una especie de autoridad camuflada. Todos sabemos que hay gente que toma decisiones que afectan a millones de personas y que van arreando las ovejas para el lado que les conviene. Sin embargo, políticamente, bueno, no pasa, ¿no? Se va la economía a la mierda y es como, bueno, esto, viste cómo es complicado, piribiri, nadie entiende nada. ¿Y quién es responsable, no? Bueno, de alguna manera todos somos responsables porque vivimos en democracia. Así como no hay una horizontalización del poder, tampoco hay una jerarquía. Y sin una jerarquía, sin una virtud decisionista, como es esta que plantea Schmitt, no tenemos eso presente políticamente, bueno, pasan estas cosas. Cuando no tenés soberano, cuando no tenés dimensión de quién es tu enemigo y quién es tu amigo, cuando tenés una horizontalización del poder tal que, digamos, todos somos responsables, nadie es responsable, y es muy difícil pensar en esos términos políticamente. Ya ahí vemos muchos problemas. Tampoco tenés sujeto moral, porque es el sujeto que está atado a la ley, no al valor. Porque eso también es importante recalcarlo. Y la introducción de Smith, que nosotros lo interpretamos de esa forma, que quiere introducir el sujeto moral, el sujeto que distingue entre bien y mal, también va a distinguir entre arriba y abajo. O sea que va a haber una jerarquía. Si vos tenés un sujeto moral, la misma jerarquía de valores te lleva a pensar la sociedad de otra manera. Y esto lo dijimos también, bueno, Fede mencionó a Mishima, el mismo Mishima que pensaba la política como responsabilidad total. Bueno, ¿quién va a ser justamente un responsable político en un sentido trascendente y mayúsculo? Alguien que tenga una valoración moral de otro tipo,
de otro orden, superior. Tal era el caso para Mishima, como lo pensaba, con los samuráis. ¿Por qué estaban ahí? Bueno, pero porque eran los tipos que tenían el código moral más fuerte. Sin duda. Sí, además me parece que la crítica que le hace Mishima a los artistas, poetas, esta idea de que en definitiva pueden decir cualquier cosa y no son responsables de nada, que es un poco la misma idea que tenía Platón cuando echó los poetas de la República, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿de qué poesía se trata en todo caso? Porque para Platón es la poesía como mímesis. No es la poesía metafísica. No es la que opera con, como diría Fareta, con datos tradicionales. La que es operativa y la que hace, digamos. Sino que es una poesía que es una pura palabrería. Claro. Y estamos en la misma, porque digo, esto lo venimos trabajando hace rato. Es que estamos en una época, lo hemos dicho, donde de todo se habla y sin embargo nada se hace, ¿no? Donde la realidad no se la toca. Donde todo es puramente lingüístico, puramente discursivo, donde estamos en un debate constante que justamente le pone un freno a toda posibilidad de decisión. Porque si todo debe debatirse, en última instancia no se puede hacer nada. Claro. Porque, digamos, hay ciertas cosas que no se pueden discutir. Hay ciertas cosas que no se ponen encima de la mesa porque son la mesa. Claro. Son el punto de partida, digamos. Bueno, ahí está también la cuestión teológica. Porque él dice, los conceptos políticos modernos son una secularización de los conceptos teológicos tradicionales. Con secularización queremos decir que se vuelve profano, que ya no tiene un sentido trascendente o religioso. Exacto. ¿No? Misma situación que hablábamos cuando nos enfocábamos más desde el punto de vista del individuo, cuando tratábamos la figura del emboscado, o incluso cuando tratábamos lo que planteaba Ébola. Digo, evidentemente el hombre moderno cae en un nihilismo inevitable, un nihilismo que en última instancia es la más radical de todas las desresponsabilizaciones, porque si no hay nada ni nada vale, evidentemente yo tampoco tengo por qué hacerme cargo de nada. Entonces, en ese sentido, la idea que nosotros traemos de fundamentar la política y la ley sobre una tradición y sobre una concepción de valores que es jerárquica, porque los valores son por naturaleza jerárquicos, o en todo caso definen y fundamentan una jerarquía, llevan también a esa desesperación del hombre moderno que, digamos, al carecer de un arraigo, al carecer de un suelo sobre el cual pararse, no tiene ningún tipo de herramienta para defenderse frente a ese leviatán. En definitiva. Quiero decir, a mí me podés traer un patriota de, no sé, Mongolia, y me voy a llevar mucho mejor con ese tipo y me voy a entender más que con el cosmopolita de acá a la vuelta. Claro. Con el tipo que celebra el progreso y la civilización mientras tiene que viajar en hora pico a un trabajo que no le gusta para ser parte de una maquinaria que no entiende, y mientras está en el subte a las 6 de la tarde todo apretado, se encorva sobre su teléfono para ver la vida que no puede tener, los paisajes que no puede visitar, los culos que no puede tocar, la comida que no puede comer, la vida que no tiene. ¿Por qué? Y porque es un hámster en la ruedita corriendo detrás de una zanahoria que no existe. En cambio, si vos me traes un tipo que está arraigado en su tradición, por más que sea una tradición distinta a la mía, no me importa si el tipo es mongol, vietnamita, turco, holandés. Ese tipo, desde su tradición, puede construir algo con uno que tiene también su propia tradición de una manera mucho más acabada que alguien que se diluye en la masa. Sí. Evidentemente. Bueno, ahí un problema también que tocamos un poco con Spengler, ¿no? El tema de la masa y la ciudad, el diferente tipo de arraigo. También está ahí, esa visión puede estar ahí. Schmitt creo que también está pensando en una visión trascendental, pero bueno, es lo que dijimos recién, ¿no? El sujeto moral, como decía Fede, también jerarquiza y también impone valores. Y esto pensado políticamente no puede ser de otra manera. Siempre que vos hables de sujeto moral, y esto es una de las contradicciones también, bueno, como decía Fede, del sistema, ¿no? Que el sujeto moral está y se habla de bien y mal, pero no se habla de valores en un sentido trascendental.
Se habla de cumplir la ley, en definitiva. Pero no es lo mismo tener valores que cumplir la ley. Es una cosa diferente. Por supuesto. Además, digamos, la ley que empieza, incluso trasciende el sistema institucional de turno. Porque hoy la ley es lo que dicen las redes sociales. Lo políticamente correcto, cuando se habla de lo políticamente correcto, ¿de qué se habla? Se habla de eso, de leyes no escritas y que sin embargo están siendo impuestas por ciertos medios que en definitiva no tienen nada democrático, porque no están en manos del pueblo, no están siendo controlados por una mayoría que vota. Todo eso son algoritmos, son grandes empresas que deciden lo que les conviene y lo que no les conviene mostrar. Digamos, en ese sentido, también ese hombre que cae en ese nihilismo, que cae en las redes sociales, en mirar Instagram, es también un tipo que en definitiva cae en dopar su propia inexistencia, porque su carencia de un arraigo lo lleva a no ser nadie. Eso es un poco el problema que nosotros planteamos. O sea, quiero decir, ahí donde hay un arraigo, hay una identidad, hay una fuerza que se opone a toda esa concepción globalista. Del otro lado, no te queda más que lo que decía Ébola, ¿no? Todo se vuelve opio en la modernidad. Literal o figurativamente, pero en definitiva todo se vuelve opio. No importa si estás fumando porro, tomando ribotril, antidepresivo, o si simplemente te afilias a un partido político, porque en definitiva las ideologías modernas son también opio. Claro. Un poco lo que plantea Schmitt cuando critica el formalismo, también está diciendo eso. Él dice, epistemológicamente hablando, primero está el objeto, después está el método. Yo adapto el método al objeto, adapto el objeto al método, que es lo que hace la modernidad. Sí, lo que hace Kelsen, porque él se está peleando con Kelsen, pero digamos, en definitiva, ya lo decía Jaureche, ¿no? Tener una ideología es ponerse el zapato izquierdo en el pie derecho y después echarle la culpa al pie. Es la misma lógica, digamos. La ideología que hace parte de una serie de axiomas que son tan religiosos y fantasiosos. Claro. Fantasiosos como eso mismo que critica, ¿no? Como eso mismo que critica, exactamente. Por eso creo que la gran crítica al liberalismo es su hipocresía, en definitiva. Porque, digamos, esa misma ideología que parte de una concepción ya prehecha y quiere acomodar la realidad a esa concepción, en definitiva no lleva más que a los mayores desastres que la historia ha visto. Sí, sin duda. También el problema, bueno, lo tocamos un poco, tiene que ver también con la idea de amigo-enemigo que hablamos un poco, ¿no? Cuando no tenés, digamos que lo dijimos antes, pero tiene relación con esta visión formalista del Estado. Cuando el enemigo no está contemplado y queda fuera de la ley, es lo que pasa, tiene que ser aniquilado. Ahí hay una entidad que no es reconocida por el propio sujeto, que pasa a ser un otro. Y las ideologías operan de esa manera. Exacto. También tiene sentido con esto. Si no estás dentro de su discurso, enseguida, bueno, vos sos un facho, vos sos un anticuado, vos sos esto, rechazo. Si no lo pueden hacer entrar, vos quedás por fuera. Y esto, que está en una forma también primigenia, podemos adivinar, bueno, nosotros tenemos ya tipos como Schmitt, ya tipos como Spengler, ya tipos como Junger, lo estaban anticipando hace un poco más de 100 años, y va a ir en aumento. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de concebir estos discursos que terminan siendo terriblemente estrechos. Porque, como dice Fede, conciben todo de una mera... Tienen en cuenta la mera forma, tienen en cuenta el lenguaje, pero la realidad no se transforma. Y pasan a ver la violencia del ser humano, por ejemplo, como algo que es una enfermedad, cuando en realidad es un síntoma. Un síntoma del tipo que está en el subte a las 5:30 de la tarde mirando su teléfono, mirando un culo que no puede tocar. Y esto es sorprendente porque personas que tienen ideas progresistas o incluso liberales se sorprenden y se horrorizan ante la violencia. ¿Y qué otra forma puede haber que no sea una violencia de un sujeto que en definitiva no es moral en un sentido trascendente? Que es moral porque la ley lo va a castigar, como si fuera un niño de 7 años. Eso es un tipo de opresión más profunda. Por supuesto. Entonces, además, claramente, la violencia termina siendo un síntoma de algo más profundo.
Estos tipos se horrorizan y no lo pueden entender. ¿Cómo puede ser si nosotros venimos acá a prohibir los discursos de odio? Que maten más mujeres que el año pasado. Si nosotros tenemos un ministerio de la mujer. Exacto. Si tenemos el formalismo a nuestro lado. Y bueno, porque hace falta también otro remedio. Por supuesto. Errando en el diagnóstico, nunca se puede dar con el remedio adecuado. Sin duda. Además creo que de la misma manera que Schmitt hace este paralelismo y dice la trascendencia de Dios frente al mundo, era también la trascendencia del soberano frente a la ley. Y como eso cuando se cae, cuando hay un giro hacia la inmanencia, entramos en el formalismo y en la ley por la ley misma. Creo que también eso se ve en este tipo de cosas. Digamos, ahí donde empieza a faltar esa dimensión trascendente, evidentemente también la dimensión que tenemos de lo que es el ser humano empieza a cambiar. Pero, digamos, en el centro de la teología y de la teología política de Schmitt, obviamente también, está la idea de que el carácter del hombre es un carácter caído. El hombre, ya sea por el pecado original o por como quiera llamarlo, es imperfecto. Ergo, requiere de orden. Él dice, toda institución política tiene algo entre comillas de opresor. Pero tratar de prescindir de cualquier forma de orden sería caer en algo todavía más terrible. Claro, en relación a lo que decís, también algo que nota Schmitt es que el Estado liberal concibe justamente la formación del Estado moderno como única forma de institución posible, políticamente hablando, sino como algo en el que el orden, las leyes, jerarquizan al hombre de manera natural, como siempre ha sido así, como el orden como algo que es natural, la armonía social como algo que es natural. Y sin embargo, señala Schmitt, que cada Estado moderno surge en contextos diferentes y que es prácticamente un milagro que una cantidad de tipos tan amplia se pueda poner de acuerdo y pueda formar un Estado en común con todas las variantes culturales, ideológicas, de valores morales que eso conlleva. No hay que pensar al Estado o esta forma en la que vivimos como lo más natural y lo más orgánico posible. Que creo que también eso es un error en la forma de concebirlo, por eso el liberalismo tiene esta visión tan miope, porque no mira mucho para atrás. Miramos la historia reciente, las últimas décadas, y no siempre fue así. Exacto. Eso vale la pena resaltarlo. Porque el axioma del que parte el liberalismo, que eso es algo que ya está en Adam Smith, por ejemplo, es la idea de que, bueno, hay que dejar al hombre en libertad porque de esa manera va a hacer el bien para sí mismo y para los otros. Bueno, eso justamente es desconocer el pecado original, es desconocer la naturaleza caída del hombre, es desconocer que el ser humano es imperfecto. Entonces, en ese sentido, caen en una concepción racionalista, idealista, donde se trata de ordenar la realidad en función de la razón, en función de algo abstracto, en función de ideas, en vez de tomar el objeto y de ahí adaptar al método. En ese sentido, el realismo político de Schmitt un poco plantea esto, que es como decía el general Perón, los muchachos son buenos, pero si se los vigila son mejores. O sea, que es una concepción profundamente cristiana, después de todo, y profundamente realista. Digo, después de todo, la cuestión es, ahí donde es necesario el orden, es también donde justamente la naturaleza del hombre flaquea. Y es necesaria la ley para que el hombre se pueda desarrollar plenamente. Claro. Sí, pero justamente por eso, y esto en todos los podcasts lo charlamos, ¿no? Esta idea de que no responde a una visión trascendente o a una visión metafísica, siempre va a desconocer esa realidad. Porque no hay un estudio previo del hombre en su sentido metafísico, en un sentido realista, como para poder ver qué método político implementar. Esto es lo que justamente Schmitt está hablando cuando habla del Estado liberal. Es un conjunto de leyes, es una forma, es una visión formalista del Estado, y que en definitiva va a terminar en algún momento no respondiendo a la realidad. Por eso es que plantea el estado de excepción, y por eso que en definitiva le lleva a decir, necesitamos un soberano, tiene que haber alguien, y tiene que haber alguien que tome las decisiones. Y eso tiene que ser una persona, en definitiva, de carne y hueso. No podemos descansar todo el tiempo en creer que el protocolo legal nos va a sacar de cualquier situación.
porque no lo hace, de hecho. Ese es el problema. No lo hace. No es una hipótesis descabellada la de Schmitt. Está pensando en términos muy reales. Sí, además creo que, en definitiva, esa concepción realista que Schmitt trata de recuperar, y como decías, tiene su tradición en una concepción mucho más cercana al pensamiento medieval, donde evidentemente el rey tenía su legitimidad nacida de Dios, pero se debía a aquellos a quienes gobernaba. No podía hacer lo que quería. Tenía que responder frente a la nobleza, tenía que responder frente al pueblo, y en ese sentido tenía muchísimo más acortada, si se quiere, sus prerrogativas, justamente por la necesidad de atenerse a una realidad política cambiante, que era en relación con los otros estamentos, etcétera, etcétera. Pero eso que empieza a romperse con el giro a la inmanencia, también lo vive la propia monarquía, porque digamos, la modernidad empieza con las monarquías absolutas, digamos, donde el legislador pasa a ser Dios omnipotente. Claro. Ya que la trascendencia se perdió y todo está acá. Es desde acá que se toman todas las decisiones. Incluso las decisiones que tienen que ver con la esencia misma del ser humano. En la época de lo que él llaman transhumanismo, donde todo está puesto en duda, incluso la esencia misma del hombre, evidentemente caemos en las peores de las aberraciones. Sí, 2 más 2. Sí, y Schmitt también señala un decaimiento, que eso también lo mencionamos antes, que es esta idea de que el mundo del hombre se va cerrando. Cada vez más, antes el hombre estaba unido a lo religioso, a lo trascendente, a Dios en última instancia. Después Dios se va recortando, después se recorta los valores morales, y en última instancia también se va recortando el propio hombre, que se va diluyendo cada vez su identidad. Esto es muy palpable también en las ideologías de hoy por hoy. Todo el tiempo se va abriendo el abanico más. Irónicamente, pareciera también que nos vamos quedando sin opciones. Porque cuando no hay un ejercicio de la libertad, o hay un ejercicio únicamente de la libertad negativa, las consecuencias son terribles. Si se diluye un hombre el hombre se convierte en alguien sin identidad, claramente tampoco puede tomar decisiones. Por eso también el factor decisionista es tan importante acá. Si un hombre que no toma decisiones, tenemos un pueblo que no es un sujeto moral, que se va diluyendo en su identidad. Las decisiones lo van a tomar otras personas. Esto ya lo dijimos en Amigo Enemigo. Si vos no sabes quién es tu amigo y quién es tu enemigo, ya tenés un problema. Si no tenés el factor decisionista en los gobernantes políticos, el problema es aún mayor. Claro, además históricamente hablando, uno podría hacer ese mismo paralelismo. Digo, de la misma manera que él dice, el monarca absoluto de la modernidad temprana es el sujeto cartesiano, llevado al plano político. Ya después, con el contractualismo y la Ilustración, uno podría decir que eso que Rousseau llamaba la voluntad general empieza a tomar ese lugar de soberano. Pero ahí ya estamos frente a una masa informe, porque ¿qué es la voluntad general? ¿Dónde está? Digo, yo no puedo ir y tocarle el timbre. Claro. Se vuelve abstracto. Y al mismo tiempo que se vuelve abstracto, se vuelve absoluto. Creo que eso es un poco la paradoja que estamos todo el tiempo poniendo de relieve, ¿no? Sí. Es que es un poco... Lo que va a hacer Schmitt también en este texto es eso. Constantemente ir marcando las contradicciones, incluso, bueno, las fisuras, pero las contradicciones de por sí del Estado liberal. El Estado liberal busca, digamos, de alguna manera desembarazarse del poder. También otra contradicción, ¿no? Busca desembarazarse del poder al mismo tiempo que se absolutiza. Digamos que por un lado promueve esta idea de que el Estado tiene que intervenir lo menos posible, tiene que ser lo menos absoluto posible, tiene que estar reducido, pero el poder cae en manos de fuerzas que son secundarias o paralelas al Estado, que también tienen una incidencia muy grande en el pensamiento masificado. Entonces, a pesar de que estamos constantemente bombardeados con una propaganda ideológica que te promete más libertades, el rango se te va acotando cada vez más. Cosa que no pasaba hace algunos años. Creo que incluso podemos decir hace algunas décadas. Creo que no era tan así. Creo que el sujeto que tenía una identidad conformada podía abrazar una libertad
de forma trascendente. Y hoy no puede, a pesar de que tenés más opciones, a pesar de que tenés más derechos. Porque también está esto, la ampliación de derechos. La ampliación de derechos no es otra cosa que un papel escrito o una pelotudez que se cacarea en el Congreso de la Nación. Pero no hay un derecho trascendental. Y también hablamos esto con Fede varias veces. Las ideologías que tienen todo el tiempo esta idea de justamente de sumar derechos para el individuo, y se le atribuye muchas veces al peronismo, por ejemplo, la frase de Evita, donde hay una necesidad nace un derecho, pero ese derecho sale del derecho natural del hombre. Sale de un análisis metafísico y trascendente del hombre. No es un derecho basado únicamente en un contexto pragmático. Vos tenés derechos, sí, claro, pero no tenés derecho a cualquier cosa. Y también tenés obligaciones. Y ahí está el balance, y ahí puede entrar la idea de comunidad organizada, puede entrar un montón de ideas que tienen un sentido político más profundo. Es que claro, porque si uno sostiene al derecho sobre la necesidad, tiene que hacer una lectura antropológica. Un poco lo que cuestiona la tercera posición, lo que cuestiona el justicialismo y lo que cuestionamos también nosotros, es que en las ideologías modernas lo que hay es una lectura errónea a nivel antropológico. Porque necesidad no es cualquier cosa. Necesidad está en asociación directa con la esencia misma del ser humano. Desde allí que uno piensa en los derechos. Desde una concepción antropológica, desde una lectura antropológica. Entonces, el liberalismo, el marxismo, todos esos derivados tienen una visión antropológica errónea. Esa es la crítica que, en definitiva, Schmitt hace desde la ciencia jurídica, pero obviamente también desde lo político. Sí, también porque ya hablamos un poco del problema de esas ideologías, y es que han recortado la metafísica. E incluso si se analiza a los pensadores de política moderna, también ellos, a pesar de que no coincidamos en todo, lógicamente, a pesar de que Schmitt rescata a Hobbes, o sea que tanto nosotros no sé si tanto, pero quiero decir con eso, tanto Locke como Hobbes, como Montesquieu, los que han sido los padres también del Estado liberal, se basaban en una idea metafísica del hombre. Primero había un análisis que, bueno, con sus teorías pueden haber errado, lógicamente, pero también había un análisis en profundidad, o se buscaba un análisis metafísico del sujeto, y en base a eso decidir cómo debía ser el sistema político. Cosa que ahora ya ha quedado muy lejos, muy atrás en el tiempo, tan solo en 150, 200 años, un poco más tal vez. Sí, además Schmitt respecto de Hobbes dice, rescata la concepción decisionista, pero también dice, Hobbes era presa de una concepción naturalista, que era muy propia de la época, en definitiva, era un hijo de su época. Lo que Hobbes reconoce es que, bueno, perdida la legitimidad trascendente, ¿qué nos impide matarnos entre nosotros sin ningún problema? Bueno, ahí es cuando él inventa el Leviatán, de algún modo. Claro. Simplemente para que no me mate el vecino. Porque el hombre es el lobo del hombre, por esto que ya sabemos, digo. Pero Schmitt sí se pone en contra de esa concepción naturalista. Claro. Entonces, sí, rescata algo de ese pensamiento moderno, pero también lo cuestiona por otro lado. Además, digamos, cuando nosotros decimos la legitimidad pasa, por ejemplo, al pueblo, tenemos que distinguir lo que nosotros entendemos por pueblo, lo que incluso el justicialismo entendía por pueblo, de lo que puede ser la masa, de ¿no? lo que es la masa, exactamente, que no es lo mismo. Digamos, cuando nosotros pensamos al pueblo, lo pensamos como algo que tiene una profunda arraigambre en una tradición, que tiene una identidad, no el hombre masificado que está con el telefonito y todo eso que ya dijimos. Tipo que sacaron a los ingleses durante las invasiones inglesas, ¿no? Claro. Ese tipo de pueblo, no cualquier pueblo. Exacto. No, porque además, digo, en nuestra historia es muy relevante esto, digo. Acá por ahí existe un poco esta idea tergiversada de que la Revolución de Mayo fue producto también de las ideas de la Revolución Francesa, cuando en realidad esto no es así, digamos, uno lo puede consultar y históricamente hablando, los revolucionarios de 1810 estaban basándose mucho más en la escuela de Salamanca que el pensamiento de curas, en definitiva, curas modernos, pero curas al fin, que en las concepciones de la Ilustración. En definitiva, me parece que leían más al padre Suárez que a
a Rousseau. O sea, un poco la idea detrás de la Revolución de Mayo fue: no está más el rey, ergo la legitimidad, que sigue viniendo de Dios, pasa al pueblo. ¿Pero quién es el pueblo? ¿Es el puerto? No. Y ahí empezamos ya con el problema que hasta el día de hoy todavía estamos arrastrando. En nuestra historia también se puede ver mucho de lo que hablamos recién, ¿no? El tema de la jerarquía, el tema de la decisión, el asunto de soberanía, claramente algo que está completamente en juego. Cómo el pueblo se alineó detrás de líderes revolucionarios del tipo San Martín. No sé si hubo una votación por parte del pueblo ahí, viste, hubo elecciones. Creo que simplemente era una figura política destacada. Y también se puede, otro tema que introduce Schmitt, que tiene mucha lógica con esto, es el problema del personalismo político, que eso es algo que el Estado liberal está constantemente tratando de socavar. Pero es algo que en nuestra historia tiene mucha relevancia y que dio resultados políticos muy concretos, muy profundos, y que marcó la historia para siempre. Porque el pueblo que se alineó detrás de los revolucionarios, ya sea, bueno, San Martín o Rosas o Perón en su momento, era política absolutamente personalista. Pero justamente en la persona de carne y hueso es que está el valor moral y es que se puede trascender ahí. Pero porque hay una alineación entre pueblo y entre justamente el líder. Hay una jerarquía ahí muy clara. Cuando vos borrás al líder, cuando vos horizontalizás el poder, también tenemos este tipo de problemas. Si se prenden fuego las papas, bueno, ¿quién va a venir a sacarlas? Tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que deje la piel ahí. Sin duda. Además creo que eso tiene mucho que ver con que nuestra tradición, que viene de España, está todavía hasta el día de hoy, aunque de una manera ya casi clandestina, si se quiere, informada por conceptos que son premodernos. La España que vino acá era una España premoderna, incluso aunque ya podemos estar en términos históricos, o mejor dicho historiográficos, en la modernidad. La realidad es que el Imperio de España, de alguna manera, fue el gran último reducto de un pensamiento premoderno. Nosotros no estamos en la línea anglosajona, porque hay una anglósfera, si se quiere, hay una concepción del mundo anglosajona, que es una concepción del mundo talasocrática, marítima, desarraigada, liberal, frente a una concepción hispánica que tiene los caracteres opuestos de algún modo. Entonces, de la misma manera que los reyes católicos planteaban la colonización de América en términos humanos, se podría decir, allí donde los ingleses fueron por todo el mundo destrozando todo lo que encontraban a su paso, básicamente, y esa misma tradición se continuó, digamos, famosamente a Felipe II cuando le fueron a hablar de las Filipinas, le dijeron, es un territorio pobre, es un territorio pequeño, no tiene grandes ventajas geopolíticas, y sin embargo él dijo, bueno, hay almas, entonces vamos. Eso fue un poco la idea que le dio a España su impronta y que nos dio a nosotros como herederos de eso, la impronta que también nosotros tenemos. Por eso yo señalaba esto de que el pueblo no es el puerto. El puerto, digamos, Puerto de Buenos Aires, de Guayaquil, no importa. Acá siempre estuvo ese enfrentamiento entre una burguesía portuaria, oligárquica, basada más en pensamientos propios de la Ilustración y en una concepción mucho más cercana a la anglosajona, y una concepción de tierra adentro, una concepción tradicional, católica, hispánica, que digamos, más allá de lo estrictamente religioso o incluso de la concepción que se podía tener de España en ese momento, porque digamos ya la España de 1810 no era la España de los Reyes Católicos, claramente. La España de los Borbones ya es más o menos burguesa, liberal y todo lo que uno quiere. Entonces esa revolución me parece que también se justifica bajo esos términos, no solo por la invasión napoleónica. Pero lo que quiero decir es, ahí donde hubo acá un conflicto que duró casi todo el siglo XIX, en definitiva, entre unitarios y federales, también lo que había por debajo era una concepción, dos concepciones metafísicas supuestas. La concepción unitaria más cercana, obviamente, a esta concepción anglosajona. Sí. Y una concepción federal, que tenía por ahí en Rosas su mejor exponente,
En San Martín también, pero me parece más rosa. acabadamente se ven rosas. Una concepción que, bueno, no por nada él es el restaurador de las leyes. Justamente aquel que restaura la ley, pero sobre la base de una tradición. Sí. Sí, y eso creo que también ese debate o esa diferencia la podemos ver en relación a ideologías modernas como modernas en el sentido de contemporánea, no ya en sentido filosófico, en relación al progresismo de hoy, ¿no? Que tiene esas ideas, bueno, no por nada todos los ideólogos progresistas son sajones, son ingleses o son estadounidenses o canadienses, y vemos que eso también cala mucho en la masa o en el sujeto que está desarraigado, pero no así en personas que tienen un arraigo con la tierra muy palpable. Básicamente quiero decir, anda a hablarle a un tipo medio gaucho de ideología de género. Sí. Te va a mandar a la mierda. No lo va a entender. Entonces, también estamos en medio de esta dicotomía, esta diferencia que marcaba Fede, esta diferencia espiritual. Estamos en medio de esa batalla. Y hay que ver de qué lado estás. Hay que ver quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Quién está laborando para el enemigo aún sin saberlo. Por eso es importante también cobrar conciencia de las diferencias espirituales que tenemos con otras naciones, incluso aunque pertenezcamos a Occidente. Ya hablamos un poco en la idea de amigo-enemigo de Schmitt, cuáles son los problemas que trae aparejado no saber quién es tu amigo, no saber quién es tu enemigo, y cuáles son básicamente esas nociones contrapuestas que tienen, cómo repercuten directamente en una nación, más en una nación pobre como la nuestra, desarmada, en una guerra de poder constante prácticamente hoy. Entonces es interesante ver en las ideologías de dónde vienen y hacia dónde van en definitiva. Porque cuando vos socavas la identidad del sujeto constantemente, ese sujeto va a quedar librado al mercado y va a comprar su identidad a través del mercado. Y los que van a vender eso son ellos, no somos nosotros los que vendemos eso. Nosotros vendemos pan y soja. Pero lo que venden ideologías y lo que venden hormonas femeninas y testosterona no somos nosotros. Es un productor que es global, es un ente que no tiene nación y que directamente, bueno, juega para eso. Está todo el tiempo haciendo lobby político para eso. Sí, que además se esconde todas sus maniobras detrás de una concepción supuestamente bien intencionada, amable, digamos, hoy apolítica. Claro. Hoy, digamos, ese carácter dictatorial y totalitario está muy, muy suavizado, digamos. Pero no por estar suavizado deja de ser terrible. Al contrario, digamos, es una manera también de, si se quiere, agravar todavía ese mismo crimen. Porque no está hecho cara a cara, como podía ser en otras épocas. Digamos, hoy ya no te invaden con armas, como decís vos, hoy te invaden desde otro lado. Es un lado mucho más difícil, porque... Bueno, ya lo dijeron los ingleses, ¿no? No entraremos como soldados, entraremos como mercaderes. Exactamente. Y eso creo que hoy se cumple más que nunca. Y al mercader es más difícil tirar el aceite hirviendo. Un poco es eso. Entonces, cuando se habla tanto de la batalla cultural, de todo esto, está muy lindo, pero tenemos que entender cuáles son las bases. ¿Sí? En definitiva, si el campo de batalla es la cultura, bueno, lo primero es saber dónde uno está parado. En ese sentido también decía que me llevo mejor con el mongol que sabe quién es, que con el tipo de acá a la vuelta que no lo sabe. Porque también cuando hablábamos de Mishima decíamos, a lo universal se llega desde lo singular. Sí. Mishima puede ser un personaje universal porque era él y no otro. Porque era absolutamente singular y absolutamente japonés. Y es en ese sentido que para nosotros puede tener una afinidad mucho mayor que una concepción liberal, globalista y desarraigada, por mucho que surja de acá a la vuelta. Eso es un poco lo que nosotros defendemos, digamos. No es una concepción nacionalista en el sentido xenófobo, sí, de racista. De la misma manera que rescatamos a Rosas, a pesar de que tampoco vivió acá a la vuelta. No, por supuesto. Y tampoco creemos, lo hemos dicho, no nos quedamos en la mera nostalgia del pasado. No pretendemos que lo que hizo Rosas hoy se pueda replicar punto por punto.
No, Digamos, claramente. evidentemente el realismo político requiere que distintas situaciones requieran distintas soluciones también. Pero digamos, ¿dónde nos basamos? Y bueno, ahí está la tradición. La tradición no es solamente una cosa esotérica, mística, que no se sabe muy bien de qué estamos hablando. Es algo también bien concreto. Digamos. Uno puede ir por la vía de la contemplación y uno puede por ahí pensarlo desde un lugar más espiritual y más místico, ahí sí, pero también tiene sus consecuencias bien concretas en la realidad. De ahí la teología política. De ahí que el hecho de que esa secularización, esa desacralización de los conceptos teológicos lleve a consecuencias tan terribles como las que vivimos hoy por hoy. Sí, muchos no podrán no coincidir en el diagnóstico, pero bueno, esto también va a ir creciendo, va a ir en aumento y ya creo que las consecuencias se están viendo. Ya hablamos de pensadores, como dije antes, que escribieron sus cosas hace más de 100 años y veían estos problemas. Y esto está más claro que nunca. Sí, por eso lamentablemente Schmitt termina recurriendo a la dictadura, ¿no? Claro. Hay la idea de que, bueno, en definitiva es la única solución posible frente al caos que desata la modernidad. Es una idea complicada, una idea complicada. Pero bueno, un poco también Spengler lo planteaba, lo llamaba el cesarismo, ¿no? Él decía que hay un momento de la historia de una cultura donde inevitablemente empiezan a aparecer estos grandes caudillos que empiezan a disputarse el poder y a de alguna manera hacer de su campo de batalla político la totalidad del campo de la propia cultura. Claro. ¿No? Pero bueno, me parece que también la consigna acá es recuperar algo de eso, de esa tradición, de esos basamentos, de esa jerarquía propia de los valores, que de alguna manera también no es que nos van a solucionar la vida, porque nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, acá no venimos a solucionar la vida de nadie. Exactamente, y tampoco nosotros somos tan optimistas como para creer que de acá puede salir un movimiento de masas que tome el poder y cambie todo y haga la revolución. Digamos, no creemos eso, por eso me parece que la solución que hemos encontrado, entre comillas, es irnos al bosque. La emboscadura tiene que ver con eso. El propio Platón, después de haber escrito La República y después de haberse desilusionado de su participación en política, cuando se metió a laburar para el tirano de Siracusa, Dioniso, un poco él dice, ¿no? Hay que volver a la ciudad interior.